En el mundo existen alrededor de 6.000 lenguas. Algunas tienen millones de hablantes, otras solo docenas, pero todas ellas distinguen culturas y enriquecen a quienes las conocen y las usan como vehículo habitual de comunicación dentro de un grupo con una marcada pertenencia identitaria. A día de hoy, el 47% de la población del Estado español vive en una comunidad autónoma con más de un idioma. Esas comunidades, a través de sus gobiernos, con conciencia de la gran responsabilidad que supone gestionar un patrimonio cultural y lingüístico tan rico, diverso y plural, decidieron a partir de 2008 compartir y poner en común experiencias e iniciativas, como este premio a la promoción de la realidad plurilingüe del Estado español. A luz do sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans. En esta ocasión, los gobiernos de Euskadi, Cataluña, Galicia, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Navarra han acordado por unanimidad concederle este galardón a Guadi Galego, una de las artistas más relevantes de la Galicia contemporánea. El gran público comenzó a descubrir su talento a finales de los 90, cuando Guadi se incorporó a Berrogueto, un grupo que ya era un referente y que con ella alcanzó todavía más éxitos, premios y reconocimientos, aunque la voz no es su único instrumento. Ahora sempre se recoñece a Guadi Galego como cantante, que é moi boa, pero eu gustaríame reseñar unha cousa. É moi boa pianista e unha mellor gaiteira. Inmersión, el trabajo discográfico por el que Guadi Galego recibe este premio, pone el acento en la diversidad lingüística del Estado y en la riqueza inmaterial que implica, ya que incorpora músicas cantadas en 7 lenguas peninsulares: gallego, catalán, euskera, asturiano, portugués, castellano y aranés occitano de Arán. O único que tiña claro Guadi cando empezou a crear este disco era a cuestión multilingüística, a importancia da nosa lingua propia. Non o facemos por capricho, non se fai por capricho este tipo de cousas, fanse porque é o único que nos representa e nos define e nos diferenza dos demais. Entón é algo que evidentemente hai que conservar e polo que loitar. El plurilingüisme penso que és molt important perquè és una manera de neurir la tolerància entre les diferents persones que ocupam aquest món, entre les diferents comunitats. Ha sigut un regal molt gran principalment perquè l'he conegut amb ella. Això és principalment el gran regal que ha sigut conèixer-la amb ella i aprendre d'ella, i m'ha fascinat molt el seu món, la seva persona i la seva manera de veure la música, de veure l'art i de veure la societat. Esta sensibilidad no ha sido ajena a las instituciones encargadas de otorgar el galardón y han decidido celebrar este año su colaboración y trabajo en común, coincidiendo con la víspera del Día Internacional de la Lengua Materna, con este reconocimiento a Guadi Galego. Goberne que goberne, gañe que engañe, calquera que sea a cor política, o idioma debe estar por enriba de todo. Eu creo que é algo importante para a cultura de España e dos países. Vai ser un referente, vai haber un antes ou despois do disco de Guadi. Zorionak Guadi, sariagatik eta akaso sariak ekarri dezakenagatik. Alegia kontzertu pilo bat, kontzertu duinak, galizieraz, Galiziatik kanpo, hizkuntza eder horretan. Guadi presume de hablar, pensar y sentir en su lengua materna y continúa transmitiendo este legado lingüístico intergeneracional a sus propios hijos. Para Guadi hai unha prioridade absoluta na vida e é a crianza dos seus fillos. Mais aló da súa obra artística e de todo o que poida vir detrás. O primeiro son Tiago e Carme, sempre. Guadi é a mellor compañeira que eu me podía imaginar que podía ter na miña vida. Absolutamente. Aunque no es tarea fácil, tanto su familia como sus colaboradores y amigos se han aventurado a definir a Guadi Galego en una sola palabra, cada uno en su propia lengua. Definir-la amb una paraula és impossible. Jo de la Guadi diria que és una persona autèntica, principalment, que és autèntica, que és honesta, que és humil, que és molt generosa, molt generosa. Persona bat hitz bakarrean definitzea oso zaila, ezinezkoa. Eta Guadiren kasuan gainera, zaila izateaz aparte, injustua litzateke. Molt resolutiva, tostem, una enriquidura, encantada. Para me falta 20, pero voy a decir dúas. Amiga e generosa.
senón o 70%. Para min Guadi defínese con xenerosidade, empatía e feminismo. A todos les faltaron palabras. Palabras diversas, de culturas diversas, en idiomas diversos, pero con un objetivo común. Si siguen quedando palabras para decir y personas para sentirlas, seguirá habiendo lenguas para vivirlas. Llena de vida, 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 llena de vida. Llena de vida, llena de vida. ¡Arriba! Gracias.